Bien, buenas tardes chicos. Bienvenidos ahora a un video de los temas que hemos tratado en clase. Estamos viendo lo que son los KPIs para mantenimiento, los más importantes, los indicadores de desempeño que nos permiten observar la eficiencia que se está haciendo en el trabajo administrativo de el departamento de mantenimiento. Entonces, pues hemos visto algunos. Vamos a empezar desde el inicio. Em, Vamos a empezar haciendo un análisis de una sola máquina. Entonces, pues estos videos pretendo que puedan estudiar de ellos y puedan estar consultándolos cuando sea necesario para que no tengan ningún problema más adelante en cuestión del entendimiento. Recuerden que tenemos algunos issues en cuestión de cómo manejar el, eh, el enfoque cuando se está haciendo el análisis de desempeño de una máquina, el OEE, el rendimiento, la disponibilidad, la calidad. Entonces, estos videos pretenden unificar esos enfoques. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver los temas, no teníamos todo el panorama al 100%. Entonces, ahora que ya entendemos qué es el OEE, de cómo está compuesto, pues vamos a unificar esos criterios para poder hacer un análisis adecuado. Entonces, vamos a empezar desde el inicio, vamos a empezar con un análisis em, de una sola máquina. Entonces, si me permiten, este es el ejercicio número uno. Dice, hay una máquina que está funcionando 24/7 durante todo el año. ¿Qué quiere decir 24/7? 365 días del año. No se detiene por nada, está funcionando la máquina. Se le da mantenimiento todos los sábados a las 4 de la tarde durante 6 horas. Eso es lo que dura un mantenimiento programado. Ya entendemos el concepto de mantenimiento programado, mantenimiento preventivo. Se le da ese mantenimiento eh, constantemente. Esto puede ser por fábrica, por recomendaciones del fabricante, decir, oye, tienes que mantener tu equipo dándole mantenimiento, revisar algunos criterios mínimos para que siga funcionando adecuadamente. Pero también puede ser parte de un programa de mantenimiento preventivo en donde aparte se están revisando algunos parámetros de la máquina que nos permiten hacer un pronóstico, un diagnóstico de cómo va a estar funcionando a futuro. Entonces, esto es muy importante ya que nos permite que el sistema, vamos, en esta ocasión, como estamos hablando de una sola máquina, estamos hablando de sistema o máquina, sería lo mismo, ¿sí? Entonces, si se detiene la máquina, se detiene el servicio, no hay ningún problema en ese entendido de que la máquina es el sistema, ¿ok? Se tiene un historial de desempeño de la máquina del mes pasado, que sería este, el mes de abril, desde el primero hasta el 30 de abril. Por lo que se desea determinar los distintos KPIs o los indicadores clave de desempeño. Aquí están algunos. La máquina tiene una capacidad de fabricar 180 piezas por hora. Esa es la capacidad de fábrica, pero mantenimiento acordó con producción que mantendría una capacidad de 90% para fabricar como fábrica, como estándar en cuestión de capacidad de producción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Uy, aquí hay muchas capacidades, ahorita quitamos una. Eh, ¿Qué quiere decir? La máquina puede funcionar a este ritmo, 180 piezas por hora, ¿sí? Pero se ha acordado que esa capacidad del 100% que tiene la máquina es una capacidad de fábrica. La vamos a mantener a un 90%. ¿Por qué? Equipo que se mantiene funcionando al 100% se desgasta más rápido, puede producir incrementar las probabilidades de que se produzca un fallo catastrófico eh, o que deje de funcionar por alguna situación inesperada. Entonces aumentamos ese tipo de
probabilidades cuando hablamos de que el equipo está trabajando al 100%. Entonces, se acuerda que va a estar trabajando al 90%. Esto es a 162 piezas por hora. Esa sería la capacidad de producción. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, pues por cada hora que pase aquí en nuestro programa, pues se supone que debería producir 162 horas, de 162 piezas, perdón. ¿Qué otra información tenemos? Bueno, que al final del mes se reportan 2.645 piezas defectuosas por causa de la misma máquina. ¿A qué se refiere con causa de la misma máquina? Bueno, aquí está un poquito interesante porque hay muchos procesos donde intervienen maquinaria únicamente, hay muchos procesos donde intervienen maquinaria y operador, y pues obviamente hay procesos donde solo los operadores. En este caso, mantenimiento solo cubre la maquinaria o el sistema. Si por causa del sistema se producen piezas defectuosas, bueno, eso corresponde a mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, cualquier situación, si los parámetros de la máquina no son los adecuados, si el técnico no hizo un análisis adecuado de cómo debería estar conformado eh, el setup para poder producir las piezas, y si por esos parámetros que no están adecuados produce una pieza deficiente, bueno, eso le corresponde a mantenimiento. ¿Sí? Una presión, una fuerza, una energía, ¿sí? Que no están adecuadas, ¿sí? Producen piezas defectuosas. Entonces, en este caso, esto corresponde todo a la misma máquina. Entonces, es culpa de producción debido a, pueden ser distintas razones, ¿sí? Pero pues que mantenimiento tendría que estar vigilando. Entonces, vamos a empezar a calcular todo, ¿sí? Lo que necesitamos aquí es las horas disponibles. ¿A qué me refiero con las horas disponibles? Es todo el tiempo que tenemos durante este periodo que vamos a estar evaluando. ¿De cuánto es el periodo que vamos a estar evaluando? De un mes. Todo el tiempo que tenemos disponible para producir, ¿sí? Si hablamos de una máquina 24/7 durante 30 días, ¿sí? Aquí son 30 días. Se supone que tendríamos un tiempo disponible de 720 horas, ¿ok? Pero ya habíamos programado con antelación de que todos los sábados durante 6 horas se le iba a dar el mantenimiento. Entonces, menos el mantenimiento programado. Vamos a llamarle programado. ¿Qué quiere decir? Que durante este tiempo que ya programé no vamos a producir. Durante 6 horas cada semana la máquina se va a detener. Esta máquina no va a producir nada, no va a producir piezas, pero se está dándole un mantenimiento, ya sea que el fabricante ha indicado que se le tiene que dar, y o aparte se le está dando un mantenimiento, un diagnóstico a la máquina de cómo está funcionando, cuáles son los niveles de vibración, cuáles son las temperaturas, cuáles son los niveles de presión, cómo visualmente cómo se encuentra el desgaste de los elementos o de los componentes de la máquina para dar un diagnóstico y poder decir que esa máquina va a funcionar correctamente, o si hay que hacer alguna clase de mantenimiento, bueno, pues esa es la oportunidad de hacerlo con antelación. Entonces, durante este tiempo, la máquina
no está produciendo. Este es el tiempo que la máquina no produce. ¿Ok? Aquí tenemos varios tiempos. Esta columna hablamos de mantenimiento programado. En esta columna hablamos de fallas críticas, es decir, fallas que no se tienen contempladas. Son fallas que han sucedido durante el mes de abril. Aquí llevamos un control del tiempo, de a qué hora se inició la falla, a qué hora terminó. Es un control bastante detallado y acá tenemos las fallas por rendimiento, es decir, donde la máquina no se detuvo, pero disminuyó el rendimiento de la máquina, es decir, donde no podíamos producir las 162 piezas por hora, se estuvo bajando el rendimiento. Esto sucede cuando tenemos alguna falla que si bien no es crítica, es decir, no hace que se detenga la máquina por completo, pues impacta directamente a la eficiencia de producción, es decir, a la capacidad de producción de la máquina. Un sensor, un elemento, una sustitución de una pieza que a lo mejor no es la indicada. Bueno, hay muchas razones por las cuales no podríamos correr una máquina al 100% de su capacidad. Pero teniendo en cuenta que al igual que en las fallas críticas, al igual que en calidad, sean únicamente por razones en las que mantenimiento tiene que ver. Ojo, ojo con eso, ¿sí? Aquí cada empresa pues sabe cuándo es cuando mantenimiento tiene la culpa, cuándo es cuando producción tiene la culpa, cuándo es cuando materiales tiene la culpa, cuándo es cuando procesos tiene la culpa. Decir, oye, es que esta máquina no está fabricada para hacer esta pieza o para trabajar de esta forma. Y dice procesos, bueno, pues es que o lo haces o no tenemos forma de fabricar la pieza, ¿sí? Y entonces, pues cuando se toman decisiones de este tipo, ¿no? De bajar la, la eficiencia o el rendimiento de la máquina, sacrificando un poquito la producción, pero pues sacando lo que se tiene que sacar. Entonces, pues esas tres columnas son históricas, es todo lo que ha sucedido durante el mes con esta máquina y pues necesitamos calcular nosotros, pues sacarle una radiografía sobre el comportamiento, el desempeño que sobre todo ha tenido el departamento de mantenimiento con esta máquina. Entonces, en cuestión de horas disponibles, sabemos que de mantenimiento programado, lo voy a sumar con la función de suma, 6 6 6 6. Son 24 horas de mantenimiento programado. Durante el mes, la máquina estuvo disponible. Bueno, vamos a tomarlo, ¿no? Como base el tiempo que la máquina debería estar trabajando, que son 720 horas, pero de estas 720 horas, 24 están asignadas a mantenimiento preventivo. Entonces, únicamente de horas disponibles tenemos 696 horas. Ese sería el tiempo disponible. Todo lo que nosotros teníamos habilitado para poder fabricar con la máquina, eso es el tiempo disponible. ¿Ok? Eso es lo que tenemos planeado, ¿sí? Eh, no podemos mover estas fechas. Bueno, generalmente no se pueden recorrer, generalmente, porque si se da la oportunidad de que, oye, vamos atrasados en la producción, si no entregamos a tiempo, el cliente se nos va. Sabes que teníamos un mantenimiento programado, a lo mejor lo podemos adelantar, a lo mejor lo podemos empujar, ¿sí? Pero pues siempre teniendo en cuenta las posibles consecuencias que pueda ocasionar ese tipo de decisiones. Entonces tenemos 696 horas disponibles, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos que tener en cuenta las horas de reparación. Las horas de reparación son todas aquellas horas en las que tenemos una situación donde la máquina
fortuitamente sufrió una falla y dejó de funcionar completamente. No se produjo por una falla de la máquina, algo que mantenimiento tiene que revisar. Cuando eso sucede, se anota a qué hora sucede la falla, se anota a qué hora se corrigió esa falla y la máquina volvió a su estado natural y pues el tiempo total en el que la máquina estuvo fallando. Entonces, aquí lo único que voy a hacer, como el periodo es mensual, ¿sí? Voy a sumar todo el tiempo que la máquina pasó en reparación. Y esto es toda la suma de todo el tiempo que la máquina pasó en reparación, que fueron 33.4 horas. Un día completo, un poquito más de un día completo, la máquina pasó en reparación. Vamos a anotar las horas operativas, que es el tiempo que realmente estuvo funcionando la máquina, es decir, que no estuvo detenida ni por mantenimiento preventivo ni por fallas. ¿Ok? Entonces, las horas disponibles menos las horas de reparación. Entonces tenemos 662 horas operativas. La máquina de 696 horas que teníamos planeadas estuvo detenida 662.6 horas. Con esto ya podemos calcular la disponibilidad de esta máquina, pero pues aquí de una vez nos conviene calcular el mean time to repair, que es el tiempo medio de reparación, y el mean time between failures. ¿Cómo calculamos el mean time to repair? Bueno, voy a irme trayendo las fórmulas de las presentaciones que están en, estas son unas y aquí hay otras. Ujú. Estas van a venir en el formulario en el examen. Es el tiempo total de reparación entre el número de fallas. ¿Qué pasa? Pues que no hemos calculado el número de fallas. Y aquí estar muy atentos porque, ¿qué sucede? ¿Cuántas veces falló durante el mes la maquinaria? Ojo con esto, porque no siempre es tan fácil como parece. Si nosotros contamos aquí las veces que falló la máquina, pues contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho fallas. Eso es porque tenemos ocho casillas con tiempos de reparación, pero si nos fijamos en esta parte, lo voy a seleccionar con un color naranja. Aquí la máquina falló a las 20:24, a las 8:24 de la noche. La máquina falló a la medianoche que cambiamos de día, todavía estaba fallando, ¿sí? Pero pues el registro para este día fueron de 3.6 horas y aquí siguió fallando. No la arreglaron, pero cambiamos de día. Entonces, esta fecha abarca una sola falla. No son dos, no es esta, no es esta. ¿Por qué? Porque a medianoche todavía no la reparaban, no la repararon. Falló a las 20:24 o a las 8:24 de la noche y la repararon hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, esto pareciera que son dos fallas, pero este tiempo abarca 2 días, por lo que es una sola falla. Entonces tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete fallas. Con esas siete fallas, pues ya nosotros ahora sí podemos calcular el tiempo medio de reparación,
que sería el tiempo total de reparación o las horas de reparación entre el número de fallas. Y esto estamos hablando de horas. Y el tiempo medio entre fallas sería las horas operativas entre el total de fallas. Ah, aquí la regué, me faltó irme para arriba. Aquí, ahí está. Ojo con esto porque va a ser pregunta de examen. Ok, voy a poner aquí la fórmula de el mean time between failures, el tiempo total operativo entre el número de fallas. Muy bien. ¿Qué significa este MTTR? Bueno, que en promedio el departamento de mantenimiento repara una falla en 4,77 horas. Ojo, estas son horas decimales, lo podemos convertir a horas y minutos. Eh, pues me gustaría que no tuvieran problemas para convertir eso. Ahí está. Serían 7 horas 46 minutos. ¿Ok? Espero que no tengan problemas con eso. Aquí este MTBF es en promedio el tiempo que pasa la máquina sin sufrir fallas o el tiempo medio entre fallas. Ojo, ¿no les recuerda eso a algo? ¿No se acuerdan de la distribución de Poisson o la distribución exponencial en estadística? Con esas distribuciones podemos nosotros em, simular estos valores. Eh, en promedio, el departamento, la máquina pasa sin fallas o sin sufrir fallas 94,65 horas. Pues estos son únicamente parámetros, se deben manejar en conjunto, ya que de forma individual, pues sería muy difícil establecer un criterio adecuado de cómo se ha comportado la máquina. 4 horas, pues a mi gusto es demasiado tiempo, dependiendo de la máquina que estemos trabajando, sí. Una CNC, 4 horas detenida, pues, es demasiado tiempo. Sin embargo, hay maquinaria o sistemas, como por ejemplo un alto horno en una fundición de acero, en donde cuando falla algo y es catastrófico, pueden pasar hasta meses antes de poderlo echar a andar. Entonces, pues depende del proceso. Aquí sabemos que, pues entre más conozcan de procesos, pues más aterrizados van a tener estos conceptos. Entonces, pues aquí tenemos ya otros criterios que podemos evaluar. Sin embargo, no hemos calculado la disponibilidad y pues la disponibilidad se puede calcular de dos formas. Uno con respecto a las horas operativas y las horas disponibles. Si esto lo multiplicamos por 100 o mando a llamar a la casilla. Aquí son dos iguales, pero esto lo voy a poner o expresar en porcentaje con tres decimales. Es la máquina ha estado disponible el 95,201% del tiempo programado. ¿Esto qué quiere decir? Que del tiempo programado, que sería el 100% o de las 696 horas, solo ha estado trabajando el 95,20%. ¿Sí? Fuera de eso, no hay ninguna otra característica que podamos deducir de este KPI. Hay otra forma de calcular la disponibilidad. Vamos a ponerlo aquí. Esta es la otra forma.
Ujú. Y aquí está la otra. Esta es la que acabamos de calcular, que es el tiempo operativo entre el tiempo total disponible, el tiempo operativo entre el tiempo disponible. Tiempo operativo entre el tiempo disponible. Esa es una forma. Y la otra forma con esta es el MTBF entre MTBF más MTTR. Esto es MTBF entre MTTR más MTBF. Y nos sale exactamente igual. ¿Ok? Ahí está. Y eso hablando de disponibilidad. Eso es únicamente un solo KPI. ¿Sí? Si tenemos este tiempo en disponibilidad aquí, las horas operativas, nosotros debimos haber fabricado una cantidad de piezas. Y esto me lo voy a llevar aquí atrás, aquí abajo. ¿Por qué? Necesito que comprendan este análisis. Esto es hablando de tiempo, pero en la industria no solo hablan de tiempo, sino que hablan de piezas. Si yo tengo horas disponibles, 696 horas, yo puedo hacer un estimado de cuánto tiempo voy a tener o de cuántas piezas voy a fabricar. ¿Ok? Si mi capacidad de producción es de 162 piezas por hora, esto quiere decir que yo podría en esas 696 horas, yo podría producir 112.752 piezas en el mes de abril. Eso es lo que yo estaría planeando. Si la máquina va a estar disponible este tiempo, yo diría, ok, mira, en ese mes yo puedo sacar esa cantidad de piezas. Pero aquí lo voy a poner 162 piezas, piezas a cada hora. Esa es mi capacidad de producción. Vamos a quitarle, déjenme, ay, como, guay. Mm, ya. Perdón, aquí me estaba peleando con la barra de... Ajá, aquí la regué. 162 piezas cada hora. Como estaba en porcentaje, y al poner 162 puse 1,62. Entonces, esta es mi capacidad de producción, pero las horas operativas, lo que sí realmente produje fue de 662,6. Estas son las piezas que realmente se produjeron. Bueno, no que realmente, ¿vale? Realmente la máquina no pudo correr las 696 horas porque se las pasaron durante 333,4 horas, se la pasaron trabajando en reparaciones. Ese tiempo no hubo producción, pero la máquina luego estuvo trabajando trabajó durante 662,6 horas. ¿Sí? Entonces quiere decir que se debieron haber producido 107.341,2 piezas. Ojo, ese punto 2 no nos sirve. ¿Sí? Quiere decir que no se terminó una pieza, quiere decir que una pieza se quedó al inicio casi.
Se quedó en la máquina, ¿ok? Pero ese punto 2, si seguimos produciendo, pues sí sirve para el siguiente proceso. Entonces, no podemos redondear aquí. Al momento de hacer las ventas o tener un enfoque de un análisis diferente, pues sí tendríamos que truncar o mover la cantidad de piezas. En esta ocasión, pues vamos a dejarlo así, al menos para calcular lo que tenemos que calcular. Entonces, con esta información nosotros también podemos calcular la disponibilidad, no solo con tiempo, sino con horas. 95.201, que es lo que ya habíamos tenido acá, ¿sí? Es una forma de estar atentos con los cálculos y los KPIs que estamos trabajando, ¿sí? ¿Y por qué quería que vieran esto? Bueno, porque esto nos ayuda a entender la siguiente parte. Nosotros tenemos que calcular la disponibilidad. eh, Aquí no sé por qué le puse el desempeño. Vamos a ponerle disponibilidad. Necesitamos calcular el rendimiento y el rendimiento aquí es lo siguiente que vamos a calcular. ¿Ok? El rendimiento nos dice que en algún momento nosotros estamos afectando estas 662.6 horas, las estamos afectando de una forma que durante algunas horas no podemos fabricar nosotros al 90% que estamos fabricando. Es decir, a un ritmo de 162 horas, de 162 piezas cada hora. ¿Sí? Sino que vamos a bajar nuestro ritmo. Aquí lo vamos a bajar al 50, aquí al 80, aquí al 20. ¿Por qué razón vamos a bajarlo? Bueno, en esta ocasión aquí está. Aquí hay un defecto en un sensor de la máquina, lo cual estuvo haciendo que la máquina estuviera trabajando al 50% de su capacidad. Y vamos a ver, aquí tiene una nota, el porcentaje. El porcentaje indicado es con respecto a la capacidad de fábrica de la máquina. La capacidad de fábrica de la máquina es de 180 piezas por hora. Esto ya lo habíamos explicado. La máquina tiene la capacidad de fabricar 180 piezas por hora, pero mantenimiento y producción dicen, ok, vamos a correrla al 90% para evitar problemas, para evitar desgastes, para disminuir la probabilidad de que la máquina sufra un daño catastrófico. Entonces, no produce a 180, produce a 162, pero estos porcentajes que tenemos aquí precisamente son con este 180. ¿Qué quiere decir? Que en esta ocasión, durante estas 11.1 horas, por defecto de un sensor, la máquina no estuvo produciendo 162 piezas, sino que estuvo produciendo 90 piezas. Voy a llevarme todos estos porcentajes. Uno, 2, 3, 4, 5. Los voy a poner aquí. ¿Sí? Esto lo voy a dejar en porcentaje. Chicos, ojo, aprendan muy bien a manejar el porcentaje, la casilla de porcentaje. ¿Qué quiere decir? Esta casilla realmente está ocupada por una proporción. Es el punto 5, punto 8, punto 2, punto 6. Y yo para que lo muestre en porcentaje, yo le hago clic aquí en Excel normal, ¿sí? En la parte del número, nosotros podemos elegir qué cosa se muestra en la casilla, qué tipo de datos o qué tipo de información se muestra en la casilla. Que eso sea en dinero, ahí está, dinero. Podemos que sea porcentaje o podemos decir que sea científico específico o podemos usar cualquier formato científico con decimales, por ejemplo, puede ser tiempo, ¿sí? Pero yo aquí quiero que sea en porcentaje, entonces voy a seleccionar el porcentaje. Aquí estamos marcando 50%. Ojo, ¿por qué ojo? Si tengo aquí las 180 piezas por hora, me hago zoom. Si tengo las 180 piezas, fíjense, ¿eh?
Aquí yo escribí 180. Yo no le puse el porcentaje, lo puse automáticamente porque estoy usando el formato de porcentaje. ¿Qué quiere decir? Aquí me va a tomar un 180%. Pero ¿qué significa ese 180? En general es un 1,8, ¿sí? En proporción. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Aquí ya voy a corregir, voy a tener las 180 piezas, ¿sí? Si yo multiplico el 180 por el 50%, pero no le pongo el porcentaje, me va a salir un número muy grandote en Excel. Esto es la forma en que funciona el Excel. Esto es debido a que el Excel tiene unos parámetros que dicen, oye, pues me estás multiplicando por 50, yo te doy 9,000. Pero ojo, este 50 es el por ciento, ya sea que lo pongan aquí, ahora sí les da el 90, o ya sea que lo pongan aquí, punto 5, ¿sí? O ya sea que utilicen una casilla de porcentaje. Entonces, tengan mucho cuidado cómo utilizan estos porcentajes. ¿Saben anclar valores? Yo creo que hay alguno ahí que está batallando con el anclaje de valores. ¿A qué me refiero con anclar valores? Excel, la forma de trabajar en Excel en algunas circunstancias, podemos jalar las fórmulas para mayor velocidad y no tenerlas que estar escribiendo. Por ejemplo, esta fórmula yo la puedo arrastrar hacia abajo. ¿Para qué? Para que me vaya haciendo las operaciones de forma individual con el 50%, con el 80%, con el 20%, con el 60%. Pero cuando jalo una fórmula, se jalan las casillas también. Por ejemplo, aquí las casillas que estaba yo utilizando es las C82 y la C84, ¿sí? Y si la jalo, si la muevo una casilla para abajo, también esas casillas se mueven hacia abajo, ¿sí? Entonces, a veces lo que quiero es utilizar estos valores, pero únicamente esta casilla. Para que eso suceda, anclo esa casilla. En este caso, la C82, que es la que está aquí en azul, es el 180. Si quiero que el 180 no se mueva, voy a ponerle signo de pesos antes de la C y antes del número. Y eso va a hacer que cuando yo jale la fórmula, ay caray, no se puso, no sé por qué no se puso, no le di enter. Ahora sí, ya se debe haber puesto. Cuando jale la fórmula, quiere decir que esta que está en azul no va a bajar. Y esta que no tiene el anclaje, estos son anclajes. Va a bajar. ¿Qué quiere decir? El azul se mantiene anclado. ¿Sí? Va. Esto quiere decir que me va a anclar la columna C. ¿Cuál es la columna C? Esta es la columna C. En esta función o en esta ecuación que yo escribí en esta casilla, me va a anclar la columna C y el renglón 82. ¿Cuál renglón 82? Este renglón. Quiere decir que no importa para dónde lo muevo, esto lo puedo mover hacia la derecha, lo puedo arrastrar hacia la derecha. ¿Qué va a pasar? Lo que no está anclado se va a mover hacia la derecha, pero lo que está anclado se va a quedar. ¿Sí? Aquí lo puedo volver a mover y fíjense, me va a estar multiplicando el 180 por el 90. Espero que la mayoría de ustedes sepa utilizar estas funciones de anclaje. Podemos anclar uno solo, por ejemplo, que no se mueva entre columnas, pero que sí se mueva entre renglones. Un solo anclado, aquí estoy anclando nada más la columna. ¿Qué quiere decir? Hacia la derecha no se va a mover. Ahí está.
pero hacia abajo sí se va a mover. Perdón. Mm, mm, mm. Aquí. Así. Ahí está. Hacia la derecha no se va a mover. Ahí está. Pero hacia abajo sí se va a mover. Ahí está. Se va moviendo el azul. ¿Sí? Se va moviendo el azul. O al revés, que se mueva la columna, pero no el renglón. Aquí se va a mover la columna. Ahí se movió la columna, la columna, la columna. Pero el renglón no. Se queda el renglón, se queda el renglón, se queda el renglón. Entonces, pues espero que este tutorial rápido de cómo debería funcionar les sirva para más adelante. Entonces, pues aquí tenemos la multiplicación, el 50% de 180 es 90, el 80% de 180 es 144, el 20% de 180 es 36 y el 60% de 180 es 108 piezas por hora. Esto es lo que estuvo produciendo realmente. ¿Ok? ¿Cómo voy a calcular entonces yo el rendimiento? ¿Sí? Si en estas 662.6 horas debió haber producido 107.341 horas, pero resulta que hubo fallos no catastróficos, hubo fallos que afectaron el rendimiento de la máquina, que no pudo producir al 100% a 162 piezas por hora. Esos fallos estuvieron aquí, ¿sí? Fueron cuatro fallos, vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro. Hubo cuatro fallos en el mes, ¿sí? Vamos a ver por cuánto tiempo falló. Aquí está. Estos son los tiempos que falló. Aquí falló 11.1 horas. Aquí falló 3.7 horas, 2.4 y 6.8 horas. ¿Sí? Ese es el tiempo que estuvo fallando. Durante 11 horas estuvo produciendo 90 piezas por hora. En lugar de 162, estuvo produciendo 90. Durante 3.7 horas estuvo produciendo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo lo que voy a hacer es, número uno, o lo convierto en tiempo o lo dejo en piezas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que o a esto que debió haber estado produciendo con esta cantidad, le resto estas horas aquí y produzco lo que sí produció, lo que sí produjo, perdón, lo que sí produjo con este ritmo y luego le voy agregando lo que sí produjo a diferentes ritmos. ¿A qué me refiero? Va, voy a este tiempo a restarle todo este tiempo, ¿ok? Vamos a llamarle horas con rendimiento al 100%. Bueno, al 90%. Es decir, produciendo 162 horas. 162 piezas por hora. Si a esto le quito esto, menos esto, menos esto y menos esto, me va a quedar las horas que estuvo produciendo la máquina que produjo 162 piezas por hora. Durante 638 horas la máquina produjo 162 piezas por hora. Esto es 638.6 por 162. Durante este tiempo se produjeron 103.453 piezas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Este es el tiempo real
donde sí produjo piezas a este ritmo, a 162 piezas por hora. ¿Qué falta? Pues le falta agregar las horas con rendimiento al 50%, pero ojo, este 50% es con la capacidad de la máquina, ¿sí? Aquí lo voy a poner, capacidad de la máquina, más las horas con el rendimiento al 80%, más las horas con el rendimiento al 20%, más las horas con el rendimiento al 60%. ¿Cuántas horas pasó? 11.1. Bueno, aquí las voy a copiar, las voy a pegar y las piezas ya las había calculado, ¿sí? Aquí están 90 piezas, 999. 144 piezas durante 3.7 horas, 532. 36 piezas por 2.4 horas, 86. Y 108 piezas por hora durante 6.8 horas, 734 piezas. ¿Qué quiere decir eso? Si hacemos la sumatoria de todo este tiempo, nos va a dar el 662.6 que ya teníamos anteriormente. Las horas operativas, las horas que sí estuvo funcionando la máquina. Pero de estas 662.6 horas, solo 638.6 estuvieron trabajando al 90% de la capacidad de fábrica, de la capacidad de producción, que se pusieron de acuerdo. Sí, aquí está la capacidad de producción, que es el 90%. ¿Ok? De las cuales 11.1 horas tuvo que trabajar al 50% de la capacidad de fábrica de la máquina debido a un sensor, por defecto de un sensor. Y luego al 80% durante 3.7 horas debido a problemas con la presión hidráulica. Y 2.4 horas, el 20%, que son 86 piezas por sobrecalentamiento de la máquina. No sé, faltaba lubricación, algún mecanismo estaba ya gastado o estaba dañado. Y pues aquí se desalineó la prensa, ¿sí? Algún uso indebido, algún golpe, también algún elemento que se haya desgastado y se desalineó la prensa. Entonces, todas ese tipo de circunstancias hicieron que durante este tiempo la tasa de 162 piezas por hora de fabricación se viera afectada y se viera reducida. Entonces, en este tiempo se produjeron únicamente 105.805.8 piezas. ¿Qué quiere decir? Va, quiere decir que en lugar de haber producido 107.000, nosotros produjimos 105.000 piezas únicamente. ¿Por qué? Debido a estos problemas. ¿Cuáles problemas? Aquí los voy a poner. 4 problemas sucedieron que nos afectó el rendimiento. Ahí está. Entonces, con esto ya podemos calcular el rendimiento. ¿Qué pasa? Bueno, la fórmula de rendimiento, aquí está. ¿Cuál era la cantidad de producción programada? Ojo, lo que
programamos fue esto, o esto es lo que debería estar programado. Después de la disponibilidad. ¿A qué me refiero con disponibilidad? No es esto es lo que debería estar programado, ¿sí? Las 112.752, pero ya calculamos la disponibilidad. Terminamos con una disponibilidad de 662.6 horas. ¿Por qué? Porque sucedieron fallas catastróficas donde la máquina se detuvo al 100%. Entonces, es en base a esto, ¿sí? Es en base a este tiempo. ¿Cuántas piezas debimos haber producido? Programadas deberían haber producido 107.341.2. Pero sabemos que no fue la realidad. Sabemos que hubo una producción real de 105.805.8. Entonces, en rendimiento, realmente se produjo esto entre esto, que fue un 98.57%. El rendimiento de la máquina, debido a múltiples factores, es de 98.570%. Aquí está. Tenemos la disponibilidad, tenemos el rendimiento. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues en realidad trabajamos 662.6 horas. Sí, sí las trabajó, la máquina estuvo funcionando durante 662.6 horas. Entonces, durante esas horas debió haber fabricado debimos haber planeado obtener 107.341.2 piezas. Pero la realidad es que hubo este tiempo, que fueron 24 horas en donde no se trabajó al 90% que se debe haber trabajado. Se trabajó a un ritmo inferior. ¿Qué pasó? Pues a esas 662 le quitamos estas 24 horas y pues nos quedaron 638.6 horas. ¿Sí? Pero esas 638.6 horas, pues le tenemos que agregar las que sí estuvieron trabajando a un ritmo que debió haber estado trabajando. Es decir, estas 638 horas sí trabajó al 90%, pero aparte, no es que en estas 24 horas no haya estado sin trabajar, sino que estuvo trabajando a un rendimiento más bajo. Entonces, el rendimiento aquí fue del 50%, el rendimiento de aquí fue al 80%, al 20% y al 60%. Aquí está. Este serían las piezas que sí se produjeron durante estas 662 horas. No fueron estas, aquí voy a ponerlo en naranja, pero sí fueron estas, ¿ok? Y pues, ¿qué pasa? Pues el rendimiento es este entre este. Son las piezas producidas o que se tenían programadas producir en este tiempo después de la disponibilidad, pero pues sabemos que el rendimiento baja el porcentaje o la tasa de producción. Esto lo podemos convertir en horas reales, ¿va? Estas 999 piezas a esta tasa del 90%, pues ¿cuánto tiempo sería real? Y aquí podríamos sacar un tiempo, pero ya sería rebrujarnos un poquito, ¿sí?
y ese tiempo dividido entre este nos tendría que dar este mismo porcentaje. Pero pues ese tiempo no tiene razón de ser teórica del cálculo, ¿ok? Entonces así lo dejamos. Entonces pues ya sacamos el rendimiento. ¿Qué falta? Pues la calidad. Vamos a ver cuál es la fórmula de calidad. Quitamos esto. Muy bien. ¿Qué pasa con la calidad? En la calidad es, nosotros ya produjimos esta cantidad de piezas. En 662.6 horas que realmente estuvo trabajando la máquina, que no pudimos sacar las 107.000 por los rendimientos, por problemas con la máquina, pero sí sacamos 105.000. De estas 105.000.5 piezas, nos dice el ejercicio que 2.645 piezas son defectuosas. Entonces, piezas fabricadas o piezas producidas, piezas defectuosas, piezas conformes. Son 2.645 piezas. Entonces, piezas conformes son esto menos esto. Si de las 105.805.8 piezas, 2.645 son defectuosas, quiere decir que piezas conformes son 103.164. Entonces, en cuestión de calidad, tenemos una tasa de piezas conformes entre piezas producidas. 97% del total de piezas producidas, la máquina solo produce un 97.5% de piezas conformes. Entonces, este sería un nivel de calidad debido a fallas por la maquinaria. Ojo, estamos hablando únicamente de fallas por la maquinaria. No estamos tomando en cuenta fallas de otros lados, no estamos tomando en cuenta nada de eso. ¿Ok? Y aquí es donde está un pequeño problemita porque, por ejemplo, si hay máquinas en donde el operador está trabajando en conjunto con la máquina y el operador produce las piezas defectuosas, no es culpa de la máquina, es culpa del operador. ¿Cómo cargamos ese tiempo? ¿A quién se lo cargamos? ¿A mantenimiento? Dice, no, se lo cargamos a producción. Sí, pero esa pieza ya no es una pieza que la máquina no pudo producir, no pudo entregar. También afecta a producción. Entonces, esos criterios se manejan de acuerdo a las políticas de cada empresa. ¿Y quién toma la decisión? Pues entre departamentos toman la decisión de decir, oye, esto es mío, esto es tuyo, esto es en conjunto, pero ¿cómo vamos a establecer un KPI adecuado que me permita ver ese tipo de circunstancias? Por eso el diseño de los KPIs dentro de las organizaciones es muy importante para que realmente reflejen la realidad de la empresa, de la organización, de los procesos internos de las organizaciones. Entonces, muchachos, estos tres parámetros son los que yo necesito para determinar el OEE, Overall Equipment Effectiveness. ¿Cómo determinamos el OEE?
de acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo al rendimiento, de acuerdo a la calidad. Mm, no tengo selección múltiple. Va. De acuerdo a la disponibilidad, ahí está. De acuerdo al rendimiento, tampoco tengo. Rendimiento y a la calidad. ¿De cuánto es el rendimiento de esto? Y calidad. Esos serían los criterios que tengo que tomar en cuenta. A esto lo voy a poner en porcentaje con tres decimales. Y aquí está lo divertido, va. Esto no lo van a hacer a mano, muchachos. El examen es en computadora. Entonces, el OEE es igual a la multiplicación de todos estos. Este por este por este. 91%. Si les pasa que se ve de pronto extraño como eso, esto, no se desesperen, quiere decir que hay algo ahí que está mostrando, pero no se alcanza a mostrar completo. Por eso está mostrando esa parte. Entonces, aquí lo único que hice fue poner un general, ponerlo en porcentaje y que me muestre tres decimales. ¿Ok? Entonces, tendríamos un overall equipment effectiveness del 91.494%. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la máquina tiene una efectividad total del 91.499%. Y esto lo podemos traducir en tiempo. ¿Sí? ¿Cuál tiempo? Va, voy a poner esto. El OEE. Uy, no lo tengo. Aquí está. El OEE. ¿Cómo lo calculé? El OEE, aquí está la fórmula del OEE. Sí, pero aparte del OEE tenemos este. El TEEP, el Total Effective Equipment Performance, es el tiempo real en el que la máquina está funcionando. ¿Ok? Aquí están los criterios que debemos tomar en cuenta para utilizar esta fórmula. La utilización es el tiempo que tenemos programado. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos programado? De producción. De las 720 horas, le quitamos el tiempo de mantenimiento programado. Entonces, son las horas disponibles.
Ahí está. La U, el tiempo programado, son las horas disponibles. En este caso, son las horas disponibles. Eh, ¿Por qué en este caso? En este caso, muchachos, estamos trabajando 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Pero hay empresas que trabajan los fines de semana. Y aquí va algo que nos puede meter un poquito de ruido en los cálculos. Y es que sí, la mayoría de de las empresas trabaja 24/7. Sin embargo, hay algunas que no, que solo trabajan de lunes a sábado o están los días festivos en donde se meten como tiempo extra. Entonces, tú como organización, cuando vas a hacer tu planeación, tomas en cuenta los días festivos, ¿sí? Tomas en cuenta los fines de semana, tomas en cuenta todo lo que puedas tomar en cuenta. Entonces, el tiempo programado puede ser menor a ese tiempo disponible que tienes. ¿Por qué? Porque yo puedo meter tiempo extra. Claro que se va a incrementar mis costos de producción, que eso lo vuelve bastante interesante, pero eh, con ese tiempo puedo recuperar algunas situaciones de este tipo, ¿sí? Entonces, esto simplemente es una unidad de medida que me dice, oye, pues del tiempo que tengo programado, que son 696 horas, si lo multiplico por el OEE, que es 91.49, rayos, permítame, ahí está. Este es el tiempo que realmente estoy usando para producir. Y no es que sea real. ¿A qué me refiero con que que no es real? Va, déjenme, lo pongo así. Esto está en horas. Del tiempo que tengo disponible, planeado para correr, sí, que son eh, 696 horas, realmente estoy usando 636.8 horas. Eso es lo que me está diciendo. Lo voy a poner aquí abajo. Del tiempo que tengo planeado para trabajar, solo estoy usando aquí, que son 696 horas. Ya, 696. Solo estoy usando 636.8 horas. ¿Qué pasa? Bueno, la diferencia entre este y este es precisamente los problemas que tengo de mantenimiento. ¿Sí? No es que sea real, no es que sea exactamente el tiempo. ¿Por qué no es exactamente el tiempo? Tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con esto, con la calidad, tiene que ver con el rendimiento, ¿sí? Pero es una forma de un cálculo que me permite ver un porcentaje de qué tan efectivo estoy siendo, ¿sí? Si yo disminuyo la cantidad de efectos, le pego a este tiempo. Si yo a este rendimiento voy quitando el tiempo crítico, disminuyo el gap que tengo de estas 636 a 696, ¿sí? El tiempo que me falta aquí. ¿Cuánto tiempo me está faltando?
59 horas. Esas 59 horas tienen muchas implicaciones. No es que sea real. Incluso pueden ser más horas, pueden ser menos horas. ¿Sí? Me están afectando las piezas defectuosas esas 59 horas, me están afectando el rendimiento esas 59 horas y me están afectando los paros y los tiempos de reparación, me están afectando esas 59 horas. Si yo reduzco aquí mi tiempo de reparación, esto se va a disminuir. Si yo reduzco el número de fallas aquí, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí abajo. Aquí. Si yo reduzco mi número de fallas, esto va a disminuir. Si yo reduzco o aumento mi tiempo medio entre fallas, este va a reducir. Si yo disminuyo mis defectos, mis piezas defectuosas, esto va a disminuir. Si yo disminuyo la cantidad de veces que corro a un rendimiento más bajo, eso va a disminuir. Si yo aumento estos porcentajes cada vez que corro algo y baja el rendimiento de mi máquina, si el rendimiento es mayor, bueno, esto va a disminuir. ¿Ok? Entonces, por eso es que se maneja en conjunto todos estos elementos para poder tomar una buena decisión. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pediría en el examen. Chequen, aquí ya se vio así. ¿Sí? Pero se ve así con gatos porque le hice zoom. Ahí está, ya se ve bien. Si le hago zoom out, aquí se ve, no se alcanza a ver. Si le hago zoom in, ya se alcanzó a ver. Problemillas que tiene el Excel, ¿no? Entonces, pues este es el primer ejercicio. Lo voy a guardar, lo voy a subir tal cual. Ustedes lo van haciendo junto con el video para que vayan practicando. Este es ejercicio uno. Máquina individual. Muy bien, chicos. Aquí empezamos. ¿Qué nos falta? Pues hacer análisis de cuando está en serie, de cuando está en paralelo, de cuando es mixto, ¿sí? Y eso sería todo lo que vendría en el examen de la tercera. ¿Sale? Hasta aquí, muchachos. Espero que les sirva. Nos vemos en el siguiente video.